Buenas noches. Para ICJ es un placer presentar el día de hoy al doctor Percy Joel Roque Arce, quien cuenta con experiencia laboral en el asesoramiento de casos de relevancia nacional, además de una experiencia académica como capacitador en el nuevo Código Procesal Penal por el Código de Abogados de Lima y la Cooperación Técnica Alemana, autor de artículos de derecho penal publicados en revistas especializadas. Ha sido asistente de cátedra de curso de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su educación ha culminado estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y actualmente abogado del estudio jurídico Silva y Asociado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí. ¿Me avisa para poder empezar? Sí. Ok. Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante relacionado a una institución procesal que durante mucho tiempo ha sido utilizada a lo largo del proceso penal, creo yo, básicamente de manera irracional. La historia de la prisión preventiva no es tan feliz como uno piensa. En realidad, si ustedes me preguntan si esta institución procesal ha sido regulada en los distintos códigos procesales que hasta la fecha nos han regido, que por un momento en nuestra historia nos han regido, yo les tendría que responder que sí. Partamos, por ejemplo, del Código de Procedimientos Criminales de 1920. En ese Código Procesal Penal se regulaba la prisión preventiva de dos formas. Por ejemplo, se regulaba la prisión preventiva o la detención provisional y se regulaba también la detención definitiva. La detención provisional tenía la característica básica porque duraba 10 días. Después hubo una reforma en la que ya se amplió a 20 y a 30 días la detención provisional, pero siempre basada en criterios de culpabilidad. Aquí no había, digamos, presupuestos establecidos para determinar si concurría o no el peligro procesal o un fumus boni juris de los que vamos a hablar más adelante. Así transitamos por los años y llegamos al Código de Procedimientos Penales de 1940, que mantenía una redacción más o menos similar a la institución procesal que en algún momento fue regulada por el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920. El Código de Procedimientos Penales de 1940 regulaba también la detención provisional y la detención definitiva, bajo los mismos cánones que estaba regulada en el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920. Posteriormente, se emiten unas normas durante el gobierno de Alan García en el año 85. Estas normas se emiten con la finalidad de despenalizar algunos delitos. Pero en el intento de esta despenalización de algunos delitos, lo que el legislador decide prever son, por el contrario, los llamados delitos inescarcelables. Es por eso que yo preciso que en el ámbito de la prisión preventiva existen dos momentos bien marcados. Uno anterior al Código Procesal de 1991 y una etapa posterior a la dación del Decreto Legislativo 638 justamente de ese año. Lo que el legislador reguló en algún momento en relación a la prisión preventiva fueron delitos inescarcelables. Es decir, el legislador optó por establecer dentro de una gama de delitos aquellos delitos de alta y mediana gravedad para efectos de que el juez sí o sí debía imponer una prisión preventiva. Posteriormente, ya entrando al año 1991, se emite el Decreto Legislativo 638 y a partir de ahí el legislador decide establecer presupuestos procesales o materiales para efectos de adoptar una prisión preventiva. Luego de ello, como ustedes saben, tenemos el Código Procesal Penal del 2004 con presupuestos más o menos similares a los del Código Procesal
de 1991 o a los que se establecía en el artículo 135 del Código Procesal de dicho año. Y hasta la fecha, justamente a través de la Ley 30076 emitida en agosto de 2013, la prisión preventiva rige para todo el territorio peruano. Pero, como les decía, en realidad la prisión preventiva no ha tenido una historia muy feliz. La sola presencia de delitos inescarcelables establecidos en una ley especial que el Código adoptaba como normas presupuestales para establecer una prisión preventiva, ha sido un momento muy marcado, y no solo por la existencia de esos delitos inescarcelables, sino también porque el diseño del sistema inquisitivo permitía el uso irracional de la prisión preventiva. La duración de los procesos, por ejemplo, que hasta la fecha persiste, entre otros factores que han determinado que el uso de la prisión preventiva se vuelva a todas luces irracional. En el ámbito de procesal propiamente, el artículo 268 del Código Procesal Penal ha establecido la existencia de 3 presupuestos concurrentes. Pero el legislador se ha preocupado también en establecer determinadas pautas de carácter general en el artículo 253 y siguientes, básicamente hasta el artículo 258 del Código Procesal Penal del 2004. Estas normas dan cuenta básicamente de la jurisdiccionalidad, de la excepcionalidad, de la provisionalidad y, por supuesto, de la proporcionalidad como características básicas de la prisión preventiva. Cuando el legislador ha establecido, por ejemplo, en el artículo 253.3, que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y en el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y el peligro de reiteración delictiva, lo que ha hecho es dotar a las medidas cautelares personales justamente de una naturaleza cautelar, dependiendo de las medidas que adoptemos y de las que están reguladas, por supuesto, en nuestro Código Procesal Penal. Los presupuestos básicos de la prisión preventiva han sido recogidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. El artículo 268 regula presupuestos específicos de la prisión preventiva, pero en realidad la prisión preventiva y las medidas alternativas a la prisión preventiva tienen presupuestos generales. Ellos son el fumus boni iuris y el periculum in mora. Estos presupuestos generales en realidad lo son para todas las medidas coercitivas de carácter personal que el Código Procesal ha adoptado en nuestra norma. Es decir, yo estimo, si partimos de la presunción de inocencia y de la excepcionalidad de la prisión preventiva, que la prisión preventiva es una medida subsidiaria, a diferencia de lo que es las medidas alternativas. Yo me atrevería a decir incluso que la prisión preventiva es una medida alternativa a las medidas alternativas que ha establecido nuestro Código, como la comparecencia, el impedimento de salida del país y otros. Porque estas medidas son prioritarias, a diferencia de la prisión preventiva, que es básicamente subsidiaria. Les decía hace un momento que en realidad los 2 momentos procesales de esta institución procesal, una anterior a 1991 y una posterior a 1991, y digo y marco justamente ese año porque es a partir de ese año que el legislador decide introducir presupuestos procesales para adoptar la prisión preventiva a través del decreto legislativo 638 y en específico a través del artículo 135 del Código Procesal Penal. Antes de ese decreto legislativo 638, el legislador estableció, como bien les he dicho, delitos inescarcelables, y además el diseño o la estructura del sistema inquisitivo permitía que el juez, en ese momento un juez de instrucción, y hasta la fecha lamentablemente también lo tenemos,
porque para Lima todavía no rige en su totalidad el Código Procesal Penal del 2004, ya se va a poner en vigencia en los próximos días en Lima Norte. El juzgador de instrucción era quien decidía la adopción de la prisión preventiva de manera automática. Aquí el fiscal no la pedía y el legislador tenía una norma plenamente tasada de los delitos a los cuales debía imponer sí o sí la prisión preventiva. Por ejemplo, el homicidio, por ejemplo, el robo agravado, incluso aquellos que estaban contenidos en leyes especiales, como la defraudación tributaria, por ejemplo. Eran delitos a los que sí o sí el juez dictaba una prisión preventiva, por su alta o por su mediana gravedad, pero más que por eso, porque el legislador había decidido establecer delitos inescarcelables, es decir, delitos tasados a los cuales sí o sí el juzgador debía imponer una prisión preventiva. El Código de Procedimientos Penales mantuvo en su totalidad estos delitos inescarcelables, pero a través del tiempo el legislador decidió, al igual que otras, o al igual que digamos en el derecho comparado, establecer presupuestos procesales para la prisión preventiva. Eso ocurrió en el año 1991, pero resulta que hay un dato curioso, porque en el año 92 se emite la ley 25475. Esta ley establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, específicamente para los delitos de terrorismo. Y en esa norma, en el artículo 13, a pesar que ya existía el decreto legislativo 638, cuyo artículo 135 regulaba presupuestos procesales, esta norma decidió establecer en su artículo 13 que cuando la Fiscalía formalizaba denuncia penal contra una persona por el delito de terrorismo, el juzgador estaba obligado a dictarle mandato de detención. Es decir, en el año 91 abandonamos los delitos inescarcelables, nos olvidamos de ese establecimiento tasado por parte de la norma y entramos a establecer presupuestos materiales para adoptar la prisión preventiva. Pero en el año 92, es decir, al año siguiente de haber establecido los presupuestos procesales, se emite el decreto legislativo 25475, que establecía, como bien les digo, en su artículo 13, que el juez dictaba prisión preventiva sí o sí a las personas que venían con formalización de denuncia al despacho del juzgado por el delito de terrorismo. Llegamos así, transcurre el tiempo, las reformas y contrarreformas se siguen dando en todos esos años y llegamos finalmente a la dación del Código Procesal Penal del 2004, cuya vigencia se puso justamente en Huaura en el año 2006. El Código ha establecido presupuestos materiales para la adopción de la prisión preventiva. El doctor Gonzalo del Río resume estos presupuestos en dos, como ya les había mencionado, el fumus boni iuris y el periculum in mora. Yo estimo también que las medidas alternativas que este Código Procesal Penal ha acogido, al igual que lo hizo el Código Procesal de 1991, resultan siendo indicadores indispensables para mejorar el uso de la prisión preventiva, o por lo menos para darle una racionalidad a la misma. La prisión preventiva es subsidiaria. Si partimos de la idea que es excepcional y que debe respetarse el principio de presunción de inocencia, debemos establecer entonces que la prisión preventiva es subsidiaria y que las medidas prioritarias lo son justamente las medidas alternativas. Entonces, el fumus boni iuris y el periculum in mora resultan ser presupuestos procesales para todas las medidas cautelares de naturaleza personal que el Código ha establecido en la sección 3 del libro segundo del Código Procesal Penal. El fumus boni iuris viene indicado o viene precisado, como lo dice el artículo 268 del Código Procesal Penal, en cuanto existan fundados y graves
elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Cuando se emitió la casación 626 del 2013, se hizo un estándar relacionado a las sospechas, relacionado a los elementos de convicción suficientes. Este estándar ha variado en el año 2017 a través de la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. Lo que se requiere ahora es sospecha grave de la comisión del delito y de la participación del imputado en la comisión del delito. Ya no se requiere una sospecha suficiente, como se pedía con la casación 626 del 2013. Aquí se habla de elementos graves y fundados. En realidad la palabra grave no es tan fácil de definir. Yo preferiría utilizar la palabra utilidad. El elemento de convicción será útil o no, dependiendo si con él quiero de alguna u otra forma sustentar la comisión del delito y la vinculación del imputado en calidad de autor o partícipe. O los motivos bastantes, justamente a los que alude el Código Procesal Español, por ejemplo. Pero cuando la norma nos habla de elementos graves y fundados, está referido siempre a la comisión de un delito. Es decir, debe haber un hecho previo, un hecho que revista las características del delito. Y como la norma dice delito, no podríamos aplicar la prisión preventiva a un proceso por faltas, por ejemplo. Pese a ello, si ustedes revisan el artículo 485, inciso 2, se faculta a que el juez pueda dictar una prisión preventiva para efectos de realizar la audiencia de proceso por faltas. Eso es totalmente desproporcional. No entiendo por qué hasta la fecha se mantiene esa norma vigente en el Código Procesal Penal. La norma está referida a la comisión de un delito. Por ende, automáticamente creo que debería desplazarse la idea de que esta medida coercitiva gravosa pueda caber para un proceso por faltas. Es mejor, creo yo, utilizar la palabra fundados, porque la palabra fundados y la palabra razonablemente, como dice la norma procesal, es mucho más convincente de la utilidad o no que se tenga de los elementos de convicción para poder sustentar la comisión del delito y para poder sustentar la participación del imputado. Es decir, entre la comisión del delito y la participación del imputado debe haber un nexo causal. ¿Cuáles son esos nexos causales? Justamente los elementos de convicción. Y estos elementos de convicción deben ser fundados, es decir, deben mostrarnos o evidenciarnos una alta probabilidad de la comisión del delito, ¿correcto? Y de la participación del imputado en la comisión de ese delito. Sospecha grave, creo que lo podríamos de alguna forma equiparar a la alta probabilidad, nunca certeza desde luego, alta probabilidad, en un estadio cercano a la certeza, pero nunca certeza, de que el autor ha cometido el delito o de la propia comisión del delito. La norma también hace mención a que la sanción sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Esto es lo que se conoce como prognosis de pena. La apariencia de buen derecho o el fumus boni iuris solamente nos da la idea de que con los elementos de convicción que tenemos podemos llegar a la probabilidad, alta probabilidad, de que una sentencia condenatoria se nos pueda imponer en un futuro, e incluso de que ésta puede ser superior a 4 años, porque eso es justamente lo que dice la prognosis de pena. Yo tengo algunos reparos en relación al tema de la prognosis de pena. Me resulta poco factible pedirle a un juez de investigación preparatoria a estas alturas, por lo menos que se imagine que va a imponer una sanción superior a 4 años. Yo creo que de los primeros recaudos sí es posible derivar, sin duda alguna, sí es posible derivar la comisión del delito en alto grado de probabilidad y la responsabilidad del imputado en alto grado de probabilidad. No certeza, no confundamos.
pero pedirle más allá al juez de investigación preparatoria, no al juez de juicio, pedirle que éste también nos dé un número en relación a, digamos, la pena que en un futuro se le podría imponer, realmente me resulta poco atendible. No estoy escapándome de la finalidad de las medidas cautelares personales, porque finalmente las medidas cautelares tienen por finalidad posibilitar que el imputado responda al proceso y posibilitar también que a ese imputado se le imponga la ejecución de una sentencia corporal. No me estoy escapando, porque finalmente lo que estoy diciendo es que los elementos de convicción, graves y fundados, tal cual lo llama el legislador, yo prefiero llamarlos fundados y razonables, nos dan la idea finalmente de que la comisión se ha producido en alta probabilidad y que el autor o el partícipe están vinculados justamente con la comisión de ese delito. Entonces, pedirle una prognosis de pena, digamos, en quantum al juez de investigación preparatoria, creo que es poco atendible. Yo prefería quedarme en solamente solicitarle que de los elementos de convicción que tiene a la mano o que le ofrece el fiscal cuando le requiere una prisión preventiva, se pueda deducir que efectivamente en un futuro se le va a imponer una condena al imputado que se vincule en calidad de autor o partícipe con el hecho delictivo. Ese es el problema que ha traído la prognosis de pena. Por mucho tiempo, tanto los fiscales como los jugadores, y en especial el juzgador, desde luego, ha visto en la gravedad de la pena o en la prognosis de pena, ha visto la posibilidad de que el imputado pueda fugarse. Se recurre a esa máxima de la experiencia. Es más, la casación 626 del 2013 también lo hace. Recurre a la máxima experiencia que a alta pena, alta probabilidad de que te vas a fugar. ¿Correcto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que en buena cuenta ha dicho es que es un factor que se podría analizar, que no se puede analizar solo, que tiene que analizarse en conjunto con otros factores mucho más importantes. Yo creo, es una opinión totalmente personal, ya lo he mencionado en algún artículo que he escrito, que la prognosis de pena podría más bien pasar a ser un aspecto formal, pero no material. Es decir, no podría establecerse como algún presupuesto material para determinar la prisión preventiva, ni para pedirla, ni para imponerla. Yo creo que podría ser un presupuesto formal, de tal forma que cuando el fiscal decida requerir una prisión preventiva por un determinado delito, tendrá que verificar que éste, sobre la pena abstracta, realmente supera los 4 años. Pero no hacer una prognosis de pena propiamente. Creo que invadimos determinadas funciones que la vamos a ver más allá cuando vamos a imponer una pena y que tiene como etapa previa un juicio contradictorio, lo que ustedes quieran, pero pedirle al juez de investigación preparatoria de manera tan temprana un quantum de pena, realmente desde mi punto de vista resulta poco atendible. El Tribunal Constitucional ha mencionado en distintas sentencias que la prisión preventiva o que el peligro procesal es el requisito más importante para evaluar la prisión preventiva. Cuando yo postulo que la prognosis de pena pase a ser un criterio formal y no material, lo que en buena cuenta quiero decirles es que debemos un poco más voltear la mirada hacia el peligro procesal, porque el peligro procesal es el argumento o el presupuesto que finalmente sustenta una medida personal de naturaleza cautelar. El peligro procesal, como ustedes saben, ha sido dividido o ha sido subdividido en peligro de fuga y en peligro de obstaculización. El Tribunal Constitucional ha establecido también que bastaría con la concurrencia de uno para, digamos, acreditar el peligro procesal, y que conjuntamente con los demás presupuestos, el fumus boni iuris, que comprende la apariencia de buen derecho, ¿correcto?, o que es la apariencia de buen derecho en cuanto a la prognosis de pena, pueden fundamentar la imposición de una prisión preventiva. El peligro de fuga ha sido también desarrollado en la casación 626 del 2013. Igualmente el peligro de obstaculización.
La casación es muy importante, la casación que menciono es muy importante. Y no solamente a nivel nacional, esta casación también ha sido desarrollada y ha sido citada o ha sido también analizada en el último informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso irracional de la prisión preventiva, que es de julio del año 2017. Esa casación nos da las pautas de lo que se debe desarrollar en una audiencia de prisión preventiva. El legislador ha establecido 3 presupuestos, o 2 como dice el profesor Gonzalo del Río, y esos presupuestos son los que se van a debatir en la audiencia. Pero la Corte Suprema ha establecido 2 pautas más, no presupuestos, ojo, la Corte Suprema no puede establecer presupuestos materiales, estaría invadiendo funciones que no le corresponden. La Corte Suprema ha dicho que también es importante evaluar en una audiencia de prisión preventiva tanto la proporcionalidad de la medida, así como la duración de la misma. En relación al peligro de fuga, el legislador ha creído conveniente establecer en los artículos 269 unas pautas que no son taxativas, pautas que les pueden servir al juzgador para verificar si concurre o no un peligro de fuga en un caso concreto. Siempre hacemos alusión al denominado arraigo. La Corte Suprema, el profesor César San Martín, han definido al arraigo, incluso en la circular emitida por el Poder Judicial en el año 2015, han definido la prisión al arraigo, como la vinculación que tiene una persona con otras personas o cosas que le permiten establecerse en un determinado lugar. Por eso es que hacen alusión al arraigo familiar, al arraigo laboral, al arraigo domiciliario. Y el artículo 269, de manera, como les dije, no taxativa, sino más bien facultativa, establece que para calificar el peligro de fuga, el juez debe tener en cuenta el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. A ver, si lo que el fumus boni iuris nos exige una alta probabilidad para efectos de acreditar la comisión del delito, para efectos de establecer ese nexo causal entre la realización o la actuación del imputado y esa comisión del delito, entonces debemos recurrir también a un peligro procesal de alta probabilidad. ¿Me explico? Es decir, el arraigo tal cual es concebido y que sigue siendo el indicador más importante en el tema relacionado al peligro de fuga, tiene que ser un arraigo de calidad, ¿correcto? Si tenemos un arraigo de calidad, podemos entonces sopesar con esa alta probabilidad a la que podemos llegar en relación a la comisión del delito. Y si ese arraigo es de calidad, entonces no podríamos dar paso a una prisión preventiva. Si por el contrario tenemos una alta probabilidad de la comisión del delito y a la vez de la participación del imputado en la comisión de dicho delito y tenemos un arraigo que no es de calidad o de baja calidad, podríamos, de ser el caso, llegar a imponer una prisión preventiva. Claro, eso depende también de si esta medida resulta proporcional frente a las medidas alternativas a las que vamos a hacer alusión más adelante. Entonces, el peligro de fuga se verifica o tiene como primer indicador el arraigo. Necesitamos un arraigo de calidad. Si la persona tiene bienes inmuebles en el país, si la persona tiene familias, hijos, esposa, en fin, en el país, si desarrolla sus actividades laborales en el país, si su familia depende de él o del desarrollo de sus actividades laborales, entonces estamos hablando de un arraigo de calidad que nos va a permitir en su momento disminuir la intensidad del peligro, ¿correcto? Ahora, el segundo indicador al que hace alusión el artículo 269 es la gravedad de la pena, que ciertamente es diferente a la prognosis de pena. La gravedad de la pena nunca debe ser mirada stricto sensu. La gravedad de la pena no debe ser una pieza, digamos, solitaria para fundamentar la prisión preventiva.
esta tiene que ser de alguna u otra forma conjugada con otros elementos que de alguna u otra forma resultan indicadores para un peligro de fuga. La magnitud del daño causado y la ausencia de una acción voluntaria del imputado para repararlo. Hablar de daño causado ya es meternos, creo yo. La verdad es que no sé exactamente a qué se refiere esta norma. La Casación 626 ha criticado la redacción de este inciso porque nos estamos inmiscuyendo en temas prácticamente relacionados al daño. La Casación dice, está haciendo referencia a la magnitud del delito, pero la norma no dice eso. La norma habla de magnitud del daño causado. Estamos hablando básicamente de una pretensión civil. Más adelante dice, y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Eso sí podría ser rescatable, porque si yo colaboro para resarcir el daño, si yo voluntariamente voy a resarcir el daño causado, ¿correcto? Entonces lo que estoy haciendo es demostrar un comportamiento procesal respecto del delito o respecto del daño que he ocasionado. Y mi comportamiento procesal va a ser observado por el juez, ¿correcto? Pero en realidad inmiscuir esta magnitud del daño causado para los efectos de sustentar una prisión preventiva como que da ciertas pautas que no son acordes con lo que requiere una medida procesal de naturaleza cautelar. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que se indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Esta es una de las partes más importantes de manera, digamos, conjunta con el arraigo. El comportamiento procesal es muy importante. El asistir a las diligencias, a los requerimientos del fiscal, a los requerimientos del juez. Es importante porque son indicadores que marcan la pauta para verificar cuál ha sido el comportamiento procesal del imputado en este procedimiento o en otro procedimiento. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. En alguna parte de la casación, creo que es en el fundamento cuarto de la Casación 626, se hace alusión o se dice expresamente que tanto la gravedad de la pena como la pertenencia a una organización criminal podrían fundar o sustentar una prisión preventiva. Yo particularmente pienso lo contrario. Yo creo que estos dos indicadores no podrían sustentar por sí solos una prisión preventiva. En la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, el Tribunal Constitucional se aparta de este razonamiento. Creo yo que hace bien el Tribunal en apartarse de este razonamiento establecido por la Corte Suprema en relación a la gravedad de la pena y a la pertenencia a una organización criminal como únicos factores o factores suficientes para imponer una prisión preventiva. El tema de la organización criminal, creo yo, va por la idea de que ésta puede brindarle al imputado las facilidades para abandonar el país, las facilidades en general para sustraerse de la acción de la justicia. Y creo que debería mirarse en cada caso en concreto. Claro, si yo pertenezco a una organización criminal de tal magnitud que me va a proporcionar las facilidades para poder sustraerme de la acción de la justicia. Eso es atendible, pero no tiene que ser atendible, digamos, de manera unilateral. No tiene por qué ser atendible conjuntamente con la gravedad de la pena como únicos elementos que sustentan una prisión preventiva. Yo creo que si hacemos eso, estamos de alguna u otra forma vulnerando el principio de presunción de inocencia. Entonces, todos estos requisitos o todas estas pautas, para ser más específico, facultativas, que el artículo 269 ha establecido en relación al peligro procesal, son importantes de alguna u otra forma para poder evaluar el peligro de fuga. Son importantes porque las legislaciones comparadas también han acudido a este tipo de criterios, no de manera taxativa, como lo repito. Han acudido a este tipo de criterios porque le permiten al jugador tener una guía de cómo pueden inferir un peligro de fuga. O tener una guía de si estamos, por ejemplo, con un comportamiento bueno dentro del proceso.
o si estamos frente a un arraigo de calidad. Es importante para los efectos del peligro de fuga, para los efectos de posibilitar la presencia del imputado durante todo el proceso o por lo menos para algunas actuaciones probatorias. El otro peligro o el otro tipo de peligro es el peligro de obstaculización. El artículo 270, al igual que lo hace el 269, también ha establecido determinados criterios para efectos de tener en cuenta el peligro de obstaculización. El artículo 270 dice lo siguiente: para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o que se comporten de manera desleal o reticente. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. En estas tipologías, por decirlo así, se dan cuenta de lo que conocemos como el peligro de obstaculización. El inciso 3 del artículo 270 nos da la idea de que el imputado se vale de otras personas, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Se vale de terceras personas para efectos de lograr su cometido, para efectos de alterar las fuentes de prueba, porque eso es justamente lo que se protege, no elementos de prueba, ojo, no estamos en una etapa, digamos, posterior a la acusación. Lo que se evidencia aquí es, o lo que de alguna otra forma se obstaculiza, son fuentes de prueba, peritos, testigos, ¿no es cierto?, las personales y documentos, justamente las materiales. Entonces, las conductas positivas del imputado están destinadas justamente a modificar, a destruir, ocultar los elementos de prueba. Yo creo que son más fuentes de prueba. Y también a influir en los coimputados, testigos o peritos. Recordemos que el caso más curioso, el caso más paradójico, o digamos el que más ha llamado la atención, es el tema de las grafías de Nadine Heredia. Tanto el juzgado de investigación preparatoria como la Sala Penal Nacional que impuso o que dictó prisión preventiva, tomó en cuenta esta conducta de la ex primera dama justamente para sustentar el peligro de obstaculización. El Tribunal Constitucional ha tenido o ha emitido algunas resoluciones ciertamente que apoyan la idea plasmada por el juzgador y por la Sala Penal Nacional. Es más, en esas resoluciones, me refiero a las del juzgado y de la sala, estas sentencias son citadas por parte de los órganos jurisdiccionales. Pero el Tribunal Constitucional en su última sentencia ha dicho una situación contraria en relación a las grafías. Ya ha establecido que el derecho a la no autoincriminación resulta relevante para efectos de verificar si esta conducta por parte de la ex primera dama resulta o no un peligro de obstaculización. El Tribunal Constitucional ha dicho: tenemos derecho a mentir, tenemos derecho a no declarar, ¿correcto? Y sobre todo porque estamos de alguna otra forma en una base sólida del principio de no autoincriminación. Entonces, sobre esa base, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es posible que la conducta de la ex primera dama signifique una obstaculización a la averiguación de la verdad. El profesor Gonzalo del Río parte de la idea de que no tenemos ni siquiera un deber de colaboración, cuando de por sí el proceso penal que nos espera puede traer como consecuencia una sanción o una sentencia condenatoria. Es una idea discutible, creo yo, pero si sopesamos lo que significa en realidad el derecho a la no autoincriminación, vamos a derivar de ellas muchas pautas, ¿correcto?, que nos van a llevar a establecer que en realidad situaciones o conductas como estas, o como las mostradas por la primera dama, no resultarían atendibles
desde mi punto de vista, para efectos de establecer un peligro de obstaculización. Es un tema criticable, lo entiendo, pero yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista. El procedimiento para dictar una prisión preventiva, ya la mayoría de ustedes lo conocen. Antes no se regulaba la idea de que el fiscal tenía que pedir o solicitar o requerir la prisión preventiva. La prisión preventiva o el mandato de detención, porque ese era el rótulo que se le ponía con el Código Procesal Penal de 1991, era dictada de manera automática por el juez de la instrucción. Esa automaticidad se le ha sustraído al juez de instrucción y en realidad a los propios jueces de investigación preparatoria. Esa automaticidad ha sido, creo yo, trasladada al fiscal. El fiscal lo que hace es requerir una prisión preventiva. Pero hoy en día me atrevo a decir que la Fiscalía de alguna u otra forma se adueñó de esa automaticidad que hace mucho tiempo tenían los juzgados de instrucción. Un ejemplo claro de lo que digo es o fue el caso de Edita Guerrero. Recordarán ustedes que ese caso se inició por un tema de lesiones leves, si la memoria no me falla. Y cuando se emitió una pericia en el transcurso de esa investigación y se formalizó investigación preparatoria, inmediatamente la fiscal cambió el chip y dijo lo siguiente: ya no es lesiones leves, ahora estamos frente a un feminicidio o un homicidio calificado. Entonces, ahora sí voy a pedir la prisión preventiva. O sea, lo hizo de manera automática sobre la base de la gravedad del delito. Yo lo que creo es que esa automaticidad que ha sido en algún momento quitada al Poder Judicial o a los juzgados de instrucción, me parece que de alguna u otra forma ha sido trasladada a los fiscales, para que los fiscales en estos últimos tiempos pidan tantas prisiones preventivas. Es un tema criticable, es un tema sobre el cual se puede debatir sin duda alguna. Pero tal cual lo estableció la Casación 626 del 2013, en la audiencia de prisión preventiva, que es el procedimiento actual regulado por el Código Procesal Penal, artículo 271, se debe debatir en audiencia no solo los presupuestos procesales, sino también lo relacionado a la proporcionalidad de la medida y a la duración de la misma. Es en audiencia donde el juez puede o debe resolver lo que es materia del contradictorio. Y lo que también prevé esta casación es que lo ideal sería que se discuta punto por punto, es decir, el fiscal en la audiencia lo que hace es sustentar el fumus bonis, damos pase a la defensa para efectos de contradecir lo que dice el fiscal, sustentamos el periculum in mora y damos pase a la defensa para contradecir lo que ha dicho el fiscal en relación a este requisito o a este presupuesto. Y así con la proporcionalidad de la medida y así también con la duración de la misma. Yo creo que esa dinámica es buena. Porque le permite más que a la defensa y más que al fiscal atender al juzgador lo que cada parte viene a mostrar en la audiencia de prisión preventiva. Yo creo que esa dinámica es buena. Hago mención también a la Casación 631 del 2015. La Casación 631 del 2015 es una casación muy importante porque nos ha dicho que la sola condición de extranjero no puede sustentar la prisión preventiva. Si esta persona extranjera tiene un domicilio en el Perú o tiene en general un arraigo dentro del país, su sola condición no puede oponerse a ese arraigo o a esa calidad que ostenta para efectos de dar paso a una prisión preventiva. Eso no se puede hacer, dice la Casación 631 del 2015. En suma, la prisión preventiva es una institución procesal de naturaleza cautelar cuyo tratamiento no ha sido tan racional durante todos estos años. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la práctica, creo yo que la prisión preventiva ha estado sometida siempre a un uso irracional de la misma.
El ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delincuente, emitió un informe hace ya muchos años en el cual evaluó la situación carcelaria de distintos países, entre ellos el Perú. Su evaluación la hizo entre el año 1978 y 1992. Y en relación al Perú, estableció, esa es la fuente del ILANUD, que el 71% de las personas que estaban en un establecimiento penitenciario eran presos en realidad sin condena, eran presos con prisión preventiva. Entonces había una alta proporción, ¿correcto?, de presos sin condena dentro de los establecimientos penitenciarios. Estamos hablando del año 1978 a 1992. Fíjense el porcentaje que teníamos por aquel entonces. ¿Ok? Luego viene el Código Procesal Penal de 1991 y las cifras no varían. Las cifras también están por ahí, entre 60 y 70%. Con el Código Procesal Penal del 2004 se ha intentado darle un uso racional a la prisión preventiva, porque de alguna otra forma algunas condiciones fueron variando. Por ejemplo, la separación de funciones. El poder de investigar y juzgar hace mucho tiempo se concentraba en una sola persona, el juez de instrucción. Algunos me dirán, hace mucho tiempo no, ahorita también. Y efectivamente, ahorita también, por lo menos en Lima, todavía seguimos manteniendo el Código de Procedimientos Penales vigente. Y esos son factores que no contribuyen a que a la prisión preventiva se le dé un uso racional. Ese es un factor sin duda alguno negativo, aparte de otros que ya hemos destacado. Pero, junto con ello, el establecimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva ha sido una sana forma, de alguna otra forma, de poder decir o delimitar que la prisión preventiva es una medida excepcional, subsidiaria, y que las medidas alternativas, como la comparecencia restringida y el impedimento de salida del país, entre otras, resultan siendo más bien las medidas prioritarias. El legislador ha establecido o ha decidido regular también a la comparecencia simple dentro del capítulo de medidas coercitivas de naturaleza personal. Yo creo que la comparecencia simple no es una medida cautelar de naturaleza personal, porque la comparecencia simple no se afectan derechos fundamentales, a diferencia de lo que sucede con la comparecencia restringida y las demás medidas alternativas. Yo creo que la comparecencia simple más bien es la expresión de que la libertad es la regla y que frente a ella existen excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Todas las medidas cautelares de naturaleza personal, incluida la más gravosa como la prisión preventiva. Pero, no obstante que el legislador no ha decidido excluir a la comparecencia simple, sino más bien incluirla dentro de esta sección 3 del Código Procesal Penal, nos ha servido para darnos las pautas de lo que puede significar una comparecencia restringida. Voy a ser un poco más explicativo. Veamos lo que dice el artículo 291 del Código Procesal Penal. Tiene como rótulo el siguiente, dice comparecencia simple, 291. El juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288, prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288. El artículo 288 regula una gama de medidas que pueden ser impuestas a manera de comparecencia restringida a una determinada persona. El juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288 cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen. El problema es que el legislador no nos dice qué se entiende por sanción leve y qué se entiende por actos de investigación aportados que no lo justifiquen. Entonces,
es importante dotar de contenido a lo que el legislador nos dice en esta norma, o a lo que el legislador ha prescrito a través de esta norma. Cuando se habla de sanción leve, recuerden ustedes que tenemos una prognosis de pena superior a 4 años para la prisión preventiva. Podríamos decir automáticamente que la sanción leve podría ser una pena menor a los 4 años, porque la prognosis de pena para sustentar la prisión preventiva debe ser superior a los 4 años. ¿Correcto? Pero en realidad no estamos diciendo nada. Si queremos verificar cuándo estamos frente a una sanción leve, creo yo, deberíamos recurrir, como lo dice el profesor Gonzalo del Río, al artículo 68 del Código Penal. El artículo 68 nos habla de la excepción de pena. El juez puede eximir de sanción en los casos en que el delito esté previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de 2 años, o con pena limitativa de derechos o con multas si la responsabilidad del agente fuera mínima. Yo creo que la idea va por ahí. Cuando hacemos alusión a pena leve, nos estamos refiriendo básicamente a una pena que no exceda los 2 años de pena privativa de libertad, como dice el artículo 68. Si esto es así, recordemos que para el impedimento de salida del país, la pena prevista debe ser superior a los 3 años para el impedimento de salida del país. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que el impedimento de salida del país como medida alternativa a la prisión es una medida más gravosa que la comparecencia restringida si partimos de que la comparecencia restringida puede ser impuesta cuando la pena supera los 2 años. Si la pena no supera los 2 años, como dice el artículo 68, entonces estamos hablando de una comparecencia simple. ¿Correcto? Para todas las medidas cautelares de naturaleza personal, para todas, deben concurrir el fumus boni iuris y el periculum in mora, o el peligro procesal. Para todas sin excepción. A falta de una de estas, damos paso a la comparecencia simple. Porque el artículo 291 es claro en ese sentido. El juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288 cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen. Ya hemos hablado de la sanción leve, nos hemos remitido al artículo 68, no tanto a la prognosis de pena establecida en el 268, porque eso no tiene nada que ver con la comparecencia restringida. Sí en cuanto a los presupuestos procesales generales. Y en relación a que los actos de investigación aportados no lo justifiquen, tienen que ver básicamente con los 2 presupuestos a los que hemos hecho mención, al fumus boni iuris y al periculum in mora. Insisto, las medidas cautelares personales tienen todas ellas estos 2 presupuestos generales. Correcto. Que se imponga una u otra obedece básicamente, creo yo, a la intensidad del peligro procesal. Si el peligro procesal es tan intenso que es verificado desde una alta o alto grado de probabilidad, podríamos dar paso a una prisión preventiva, desde luego si esta medida resulta proporcional para el hecho imputado y para la propia intervención del imputado en calidad de autor o partícipe. Si no es así, podemos verificar la gama de medidas alternativas que tenemos, como la comparecencia simple y el impedimento de salida del país y otras medidas estipuladas en la norma procesal. No estoy diciendo que debemos partir de la prisión preventiva para luego mirar las otras medidas alternativas. Es al revés. ¿Correcto? Los escalones vienen por la comparecencia restringida, que para mí es la medida menos gravosa dentro de la gama de medidas alternativas. Pasamos por el impedimento de salida, el arresto domiciliario y llegamos en algún momento a la prisión preventiva como la medida más gravosa. Entonces, la gama de medidas alternativas a la prisión preventiva
resultan siendo factores o indicadores que nos permiten adoptar determinados criterios para evitar un uso irracional de la prisión preventiva. ¿Correcto? Eso tiene que quedar claro. Los actos de investigación aportados no los justifiquen. Les decía, el fumus boni iuris, ¿correcto?, y el periculum in mora también están presentes en la comparecencia restringida. El fumus boni iuris para una comparecencia restringida no será igual, o el análisis de las circunstancias no será igual, desde luego, que el análisis de las circunstancias para una prisión preventiva. Si para la prisión preventiva se requiere una sospecha grave, como dice el acuerdo plenario, o una sospecha fundada y razonable, como creo que yo la podría llamar, ¿qué es lo que entonces se requiere para la comparecencia restringida? ¿Qué es lo que entonces se requiere para el impedimento de salida del país y así para las demás medidas alternativas? Por lo menos para la comparecencia restringida se requiere una sospecha razonable, ¿correcto? Una sospecha suficiente. Desde luego distinta a la que se tiene para efectos de formalizar una investigación preparatoria. Mucho más distinta será para efectos de la prisión preventiva, desde luego. Pero en buena cuenta lo que se requiere es una sospecha de ese tipo, una sospecha suficiente. El periculum in mora también tendrá un factor circunstancial y eso se mide de acuerdo al grado de intensidad del peligro procesal. De repente tenemos un arraigo de mediana calidad, ¿correcto? Un arraigo de mediana calidad, y eso opta de que podríamos evitar razonablemente el peligro procesal, como lo dice el 288 o los artículos anteriores al 288. La comparecencia restringida implica que se podría adoptar una medida para evitar esa intensidad del peligro procesal, o podría conjuntamente darse muchas medidas para efectos de evitar ese peligro procesal. El legislador no ha establecido criterios en ese sentido. Se puede optar por una o se puede optar por varias medidas. En el impedimento de salida del país, en los que también concurre un fumus boni iuris y un periculum in mora, como les he mencionado, está destinado simplemente a posibilitar la presencia del imputado frente a actuaciones probatorias determinadas o actuaciones probatorias específicas, de tal modo que si concluimos con esas actuaciones probatorias específicas, tendríamos que automáticamente levantar el impedimento de salida del país. El impedimento de salida del país es una medida alternativa que yo la llamo un poco más concreta, más específica, que permite de alguna u otra forma de que el imputado permanezca al servicio de la jurisdicción para efectos de lograr alguna u otra actuación probatoria específica. De tal forma que si esto ya se logra en el devenir de la investigación, ya no tendría mayor sentido seguir sustentando un impedimento de salida del país. El impedimento de salida del país como medida alternativa, catalogada en nuestra norma procesal, ahora se puede dictar hasta por 18 meses. ¿Correcto? Sin embargo, creo yo, es obligación del fiscal, cuando requiere una medida de este tipo, que de alguna u otra forma se especifiquen las actuaciones probatorias que se van a llevar a cabo. Porque si no especificas actuaciones probatorias, ¿cómo podemos mantener esa medida en el tiempo? Es importante especificarlas y a la vez verificar cuándo son de posible realización para que el imputado en algún momento pueda librarse de ese tipo de medidas. Ahora bien, el tema de las medidas alternativas como medidas prioritarias han sido destacadas también en los dos informes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido en relación al uso irracional de la prisión preventiva. En el año 2013 y recientemente en julio de 2017,
La Comisión Interamericana ha dicho que establecer medidas alternativas dentro del Código Procesal Penal es un indicador positivo para efectos de evitar el uso irracional de la prisión preventiva. Nosotros estamos expuestos a las políticas de mano dura. Nosotros estamos expuestos a los temas mediáticos. Entonces, si esos resultan factores negativos que incrementan el uso irracional de la prisión preventiva, incluso las medidas disciplinarias cuando un juez dicta una medida alternativa en un caso mediático y lo hace en reemplazo de una prisión preventiva, también son factores negativos que contribuyen, creo yo, y así lo ha destacado también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para efectos de promover un uso irracional de la prisión preventiva. Frente a ello, el establecimiento de medidas alternativas, el establecimiento de procesos o procedimientos sumarios para concluir rápidamente con el proceso, resultan siendo más bien factores positivos que contribuyen a que la prisión preventiva no sea utilizada de manera irracional. Si volvemos un poco a lo que es esta medida cautelar de naturaleza personal, la más gravosa dentro de la gama de medidas establecidas por el legislador, diremos que su tratamiento legislativo ha sido muy diferente. Su tratamiento legislativo se ha encaminado sobre la base de que la prisión preventiva era una regla más que una excepción. Incluso en algún momento, la comparecencia restringida, y la norma aún mantiene ese rasgo, pero creo yo con otros criterios actualmente, se concebía a la comparecencia restringida como una medida que se daba en defecto de, es decir, si no concurrían los presupuestos materiales de la prisión preventiva, en defecto podríamos imponer una comparecencia restringida. Esa idea no es compatible con el principio de presunción de inocencia. Podríamos llegar a establecer incluso que si no se da una medida alternativa o una comparecencia restringida, podríamos dar paso a una prisión preventiva, y eso es totalmente ilógico. Imponer una comparecencia restringida en defecto de una prisión preventiva es totalmente irracional. No concuerda, vulnera la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque las medidas alternativas menos gravosas a la prisión preventiva son medidas prioritarias, son medidas que deben ser observadas en primer lugar, a diferencia de la prisión preventiva. No estoy diciendo nada novedoso, pero las medidas alternativas a la prisión preventiva, que contienen los mismos presupuestos generales que la prisión preventiva, deben ser prioritarias en su análisis, tanto por el fiscal como el juzgador, cuando el fiscal le lleva un requerimiento a su despacho para efectos de imponer una prisión preventiva. El fiscal tiene una labor muy importante. La labor del fiscal es muy importante porque de él va a partir el requerimiento. De él va a partir la primera convicción para solicitar una prisión preventiva. Él tiene que analizar los presupuestos procesales establecidos en la norma. Él tiene que llegar a la conclusión de que en efecto el imputado está inmerso o sobre el imputado recae la apariencia de buen derecho y el peligro procesal. Convencido de ello, el fiscal va ante el despacho del juez y le presenta lo que tiene con los primeros recaudos o lo que se deriva de los primeros recaudos. La otra idea es que, o la otra etapa es que el juzgador también asuma lo que le dice el fiscal. Él también tiene la discrecionalidad necesaria para poder evaluar lo que el fiscal le solicita, lo que el fiscal le requiere. El juez puede ir para abajo en materias de medidas cautelares, pero nunca hacia arriba. Hay una norma muy importante que yo quiero destacar y que está dentro de los preceptos generales de lo que es las medidas cautelares personales.
Es una norma a la cual yo no le he encontrado mayor atención, salvo algún artículo por ahí del profesor Asensio Mellado, que creo que es del año 2001. Me estoy refiriendo al artículo 256 del Código Procesal Penal. El artículo 256 del Código Procesal Penal nos habla de una sustitución o acumulación de medidas cautelares de naturaleza personal. La norma dice lo siguiente: la infracción de una medida impuesta por el juez, determinará de oficio o a solicitud de la parte legitimada la sustitución o la acumulación con otra medida más grave, teniendo en consideración la entidad, los motivos y las circunstancias de la transgresión, así como la entidad del delito imputado. A ver, en el Código de Procedimientos Penales de 1940 se permitía, y en la práctica judicial también se hace así actualmente, pedir dos medidas alternativas que podrían imponerse porque la intensidad del peligro que mide el fiscal al momento de pedir o de requerir la prisión preventiva no es la intensidad que requiere para la prisión preventiva, sino para una medida menos gravosa. Pero la pide en conjunto. El Código de Procedimientos Penales sí permitía pedir en conjunto. Esta norma a mí me deja muchas dudas de que en la práctica judicial, aunque sí se hace, pedir dos medidas de distinta intensidad, una más gravosa que la otra. Por ejemplo, una comparecencia restringida y un impedimento de salida del país. Hace un momento les mencioné que el impedimento de salida del país resulta siendo una medida más gravosa que la comparecencia restringida. Entonces, esta norma parte de la idea de la existencia previa de una medida impuesta por el juez. Imaginemos una comparecencia restringida. Y la norma dice, la infracción de una medida impuesta por el juez, es decir, una medida ya impuesta, la infracción de esta, determinará a solicitud de parte o de oficio la sustitución o acumulación con otra medida más grave. Es decir, si yo tengo una comparecencia restringida ya impuesta y la infrinjo, podría pedir la sustitución de esta o, en su caso, la acumulación con otra medida más grave, por ejemplo, un impedimento de salida del país. Parece que esta norma restringiera o restringe, para utilizar un término más correcto, la idea que se tengan que pedir tantas medidas alternativas en un determinado proceso o para un determinado caso. Parece que habría que pedir una y si quieres pedir la otra, tendría que haber de por medio una infracción de esta medida primigenia para poder sustituir la primera o, en su caso, acumularla con una medida más gravosa. Es una norma, repito, que no está del todo desarrollada. Incluso he visto algunos libros que tratan de manera general lo relacionado a los preceptos generales establecidos en el 253 al 258 relacionado a las medidas cautelares, pero que no se atreven mucho a establecer cuál es el sentido, el espíritu de esta norma precisada en el artículo 256 del Código Procesal Penal. Por lo demás, estos preceptos generales para todas las medidas cautelares de naturaleza personal nos dan la idea de que es importante observar criterios de proporcionalidad dentro de la medida, en el sentido de idoneidad, en el sentido de necesidad y en el sentido de proporcionalidad propiamente dicho, como subprincipios del principio de proporcionalidad. Esta norma también, o estas normas generales, también nos hacen mención a la provisionalidad de la medida, ¿correcto? A la provisionalidad de la medida. La medida gravosa la podemos mantener en el tiempo siempre y cuando subsistan los elementos que en algún momento
fueron determinantes para poder imponerla, si esos elementos dejan de subsistir en el tiempo, porque el tiempo lo es todo, dejan de subsistir en el tiempo, sin duda alguna, estas medidas impuestas inicialmente podrían ser reformables en su totalidad. Debo mencionar, además, que en estos preceptos generales relacionadas a todas las medidas cautelares se establece el criterio de la jurisdiccionalidad, es decir, solo será un órgano jurisdiccional quien pueda imponer la prisión preventiva a requerimiento de la parte legitimada. En este caso, para las medidas cautelares de naturaleza personal, la parte legitimada es justamente el Ministerio Público. Se establece una intervención en el artículo 258 de las otras partes. Yo creo que esto ha sido ciertamente innecesario. El agraviado o en su momento el actor civil tiene una sola dirección: va a pedir el resarcimiento del daño causado. Y por otro lado, el Ministerio Público estará abocado, que existe desde luego un actor civil plenamente constituido en el proceso, estará abocado simplemente a la pretensión penal. Y dentro de la pretensión penal se tiene justamente como instrumento ideal para procurar de que el imputado permanezca al servicio de la judicatura, o que al imputado se le imponga una sentencia corporal posterior, tendrá desde luego las medidas cautelares personales. Más allá de eso, y ya para concluir, lo relacionado a la prisión preventiva y lo relacionado a las medidas alternativas, o yo creo medidas prioritarias, y a la medida subsidiaria que es la prisión preventiva, es importante también establecer que dentro de esta gama de preceptos generales relacionados a estas medidas alternativas, porque la prisión preventiva también es una medida alternativa, no olvidemos eso, no por el hecho de que es la medida más gravosa o porque es la excepción, no significa que no sea una medida alternativa, es una medida alternativa al igual que las demás, solo que las demás son prioritarias y esta es subsidiaria. Pero dentro de estos preceptos generales se establece la idea de que estas medidas en el tiempo pueden reformarse, que se requiere, miren lo que dice el artículo 255, que el fiscal fundamente, ¿correcto?, fundamente sus requerimientos y en su momento acompañe los elementos de convicción pertinentes para efectos de sustentar su requerimiento. El artículo 6.4 y 122 de la norma procesal penal del 2004 establecen que las disposiciones y sobre todo los requerimientos deben estar plenamente sustentados por el fiscal, de tal forma que sea imposible incluso tener que remitirse a otras disposiciones o a otros requerimientos para efectos de poder sustentar los requerimientos que son emitidos en un determinado momento. El tema de la instrumentalidad de la medida, de la prisión preventiva y en realidad de todas las medidas de naturaleza personal, cautelares de naturaleza personal, se van a solicitar o requerir luego de haberse formalizado la investigación preparatoria. Es un requisito sustancial, es un requisito previo. No lo digo yo, lo dice el artículo 300, de manera espesa, el artículo 338, inciso 4 del Código Procesal Penal. Cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en la ley, deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación a menos que lo hubiera realizado previamente. En el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, surgió una interrogante durante la actuación de la audiencia, durante la realización de la audiencia. Era por qué se pedía el impedimento de salida del país en sede preliminar cuando todavía no se había formalizado investigación preparatoria.
atendiendo a que es una medida cautelar. Y la respuesta que se tuvo, si la memoria no me falla en ese momento, fue que la práctica judicial lo permite. Bueno, yo creo que la idea no va por ahí. Si estamos hablando de una medida cautelar de naturaleza personal, necesitamos que previamente, como lo dice la propia norma que acabo de citar, se formalice investigación preparatoria. Una vez formalizada la investigación preparatoria, no solo damos paso a las medidas cautelares propiamente, sino también, por ejemplo, los medios técnicos de defensa u otros elementos u otras instituciones procesales que pueden ser bien utilizadas, desde luego, tanto por la Fiscalía, como por la defensa, como por el actor civil. Concluyo esta breve exposición estableciendo que, para efectos de mirar a la prisión preventiva como una real medida de naturaleza cautelar personal, hay que mirarla desde la óptica de la presunción de inocencia y de su excepcionalidad. Teniendo claro estos factores que no solamente en relación a la presunción de inocencia ha establecido la Constitución, sino también el título preliminar del Código Procesal Penal, y teniendo en cuenta la excepcionalidad como característica fundamental de la prisión preventiva, nos vamos a dar cuenta que recurrir a ella sin duda alguna será la última ratio. Será una medida subsidiaria en relación a las otras. No me voy a cansar de repetir eso. Si miramos desde la óptica de la presunción de inocencia y de la excepcionalidad a la prisión preventiva, entonces nos vamos a dar cuenta que la utilización de la misma tiene que ser proporcional de acuerdo al caso en concreto y, por supuesto, racional y en la medida en que sea estrictamente necesario. Agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica por esta invitación y espero haber podido satisfacer algunas dudas en relación a esta institución procesal. Muchas gracias.